la serie mundial más emocionante que se ha visto en años. Jugadas defensivas que nos dejaron con los nervios de punta. Un juego que se fue a extra inning y terminó de la forma más épica posible. Momentos curiosos salidos de una película de suspenso y por supuesto, héroes inesperados que aparecieron para darle a esta serie toda la emoción y suspenso para hacerla una de las mejores de la historia. No te separes de tu silla porque te traigo los detalles de esta gran película. 24 de octubre de 2025, Rogers Center, Juego 1. La algarabía era tremenda en este juego. Vladimir Guerrero Jr. venía de ser MVP de la serie de campeonato. Con un discurso emotivo y aguerrido hacia su fanaticada, venía dispuesto a conquistar la corona ante los todopoderosos Dodgers, quienes contaban con el fenómeno Shohei Ohtani, el cual venía de hacer lo propio en su serie, destrozando al picheo rival y despedazando a los bateadores contrarios. El partido lo abrieron Trey Savage por los de la casa y Blake Snell por Los Ángeles. El novato sacaba la casta y terminaba por la vía rápida el primer inning, incluyendo un tremendo chocolate al mismísimo Shohei Ohtani. Por otro lado, los azulejos montaron una seria amenaza luego de 2 outs, pero Snell pudo salir ileso. El equipo visitante atacaba rápido para imponer su supremacía con hit impulsor del siempre rendidor Kike Hernández en el mismo tope de la segunda entrada, y añadía otra con sencillo de Will Smith, que ojo con este que más adelante va a ser importante en esta historia, ¿eh? Pero los azulejos no iban a intimidarse y empataban las acciones en el cierre del cuarto episodio con cuadrangular de Dalton Varsho. En el sexto inning, los azulejos, como David contra Goliat, le dieron duro al picheo de los Dodgers. Con 3 hombres en base, Ernie Clement, uno que ya verás más adelante todo lo que hizo, pegó sencillo para traer una al plato. Luego, un boleto produjo otra y Andrés Jiménez ponía el 5-2 que parecía lapidario. Pero lo que nadie se esperaba era lo que venía a continuación. Addison Barger, bateando como emergente, sacaba la pelota con 3 en las bases y ponía esto color de hormiga para los Dodgers, quienes ahora estaban abajo por 7 carreras. Y la pesadilla de inning no terminaba aquí, porque el de México, Alejandro Kirk, daba otro palo más para poner el juego 11 carreras a 2. Ohtani, como cosa rara, se quería montar en los hombros a su equipo, con jonrón de 2 carreras en el séptimo, pero nada pudo hacer para evitar la derrota de los Dodgers. Esta serie estaba 1-0. Pero el día siguiente las emociones iban a ser más intensas. Epa, antes de seguir, te comparto que hay muchos que ven mis videos y se les olvida suscribirse. Así que ponte las pilas ahí, papá, y suscríbete. Este partido lo abría Kevin Gausman por la casa y por la visita el hombre, que si bien todos sabemos lo magistral pitcher que es, creo que nadie imaginaba la locura que iba a hacer durante la serie, Yoshinobu Yamamoto. Lo cierto es que los Dodgers abrían el marcador en la misma primera entrada luego de 2 outs, con sencillo de Will Smith que trajo a Freddie Freeman desde la segunda. Sin embargo, los Blue Jays no iban a ser ningunos mansos y le montaban su alcabala al japonés con doble de George Springer y sencillo de Nathan Lukes. Pero Yamamoto sacó su categoría y ponchó a Vladimir Guerrero Jr., quien estaba intratable. Luego dominó a Alejandro Kirk para meterle tremendo chocolate después a Varsho y así eliminar por completo la amenaza azuleja. Pero el equipo de Toronto quería hacer valer la localía y en la baja de la tercera, Alejandro Kirk dio un fly de sacrificio para igualar las acciones y demostrarle a su propio equipo que Yamamoto no era invulnerable. Pero a partir de aquí se vino un recital de ambos lanzadores. Los locos se hicieron intraficables. No había manera que a ninguno de los dos los contrarios le pudieran hacer daño. Pero en la alta del séptimo, con un out, la magia se cayó. Will Smith, les dije que este tipo va a ser importante, le pescó una recta adentro a Gausman y se la montó por allá en el segundo piso para poner arriba a los Dodgers 2-1. Y lo peor para los Blue Jays sucedió cuando Max Muncy hizo lo mismo para extender la ventaja, lo cual sacó a Kevin Gausman del partido. Por el contrario, Yamamoto se mantenía impecable, dominando a diestra y siniestra, mientras los Dodgers le daban 2 carreritas más de respaldo en el octavo. El japonés, de forma increíble, cubría la ruta, permitiendo solo 4 hits y una carrera limpia con 8 ponches, para dar una de sus 3 exhibiciones de grandeza en esta serie que se ponía 1-1. Las emociones ahora se trasladaban a Los Ángeles en un partido que iba a romper todos los límites de tensión, de emoción y que iba a terminar de la forma más épica posible. Muchachón, no te olvides de echarle una miradita allí a los productos que te estoy dejando abajo en el video. Chequea la disponibilidad en tu región y llévate ahí tu souvenir de la Serie Mundial. Este partido iba a estar épico. Por el equipo de la casa habría Tyler Glasnow y por la visita el veterano de 1000 batallas, el loco Max Scherzer.
En las primeras de cambio parecía que la cosa iba a ser un duelo de picheo, pero en la baja del segundo inning, Teóscar Hernández, que no le había dado ni a una patilla en toda la serie, le enganchó un slider a Scherzer y se la puso en las gradas por el jardín izquierdo, poniendo arriba a los Dodgers pronto en el partido, y la gente de Los Ángeles perdía la cabeza de la emoción. Y esa locura se iba a extender en el inning 3, cuando el androide Shohei Ohtani le daba en la cara a la pelota sacándola por el right field, poniendo el juego 2-0 temprano. Más adelante en el inning intentaron marcar la tercera, pero Addison Barger lo impedía con un riflazo desde el right field para poner out a Freddie Freeman de forma espectacular en el home plate, y así ponerle un gran sazón al partido. Ese envión anímico hizo que el equipo despertara, y en el tope de la cuarta, un boleto a Vladdy Jr. y un error de Tommy Edman dejaron el plato servido para un bateador del que poco se habló, pero que siempre se hizo presente en los momentos pequeños: Alejandro Kirk. El receptor mexicano se voló la barda con 2 en base para voltear el marcador ante un decepcionado Tyler Glasnow, quien permitiría una más tras un fly de sacrificio de Andrés Jiménez. Un sencillo de Kike Hernández sacó del juego a Matt Scherzer en el quinto episodio. El manager de Toronto trajo al zurdo Mason Fluharty para enfrentar a la bestia Shohei Ohtani, quien no se comió ese cuento de zurdo contra turno y tal, y le mandó tremendo tablazo entre dos para traerse a Kike y ponerle el juego por una carrera, lo cual hizo estallar a la ciudad de Los Ángeles, y peor para los azulejos, cuando Freddie Freeman también pegaba sencillo por la raya de primera para empatar las acciones y colocar tablas el marcador. Juego nuevo y el rancho ardiendo, caballero. Pero los Blue Jays no fueron un equipo fácil este año, y comandados por Vladimir Guerrero Jr., quien dio hit y después corrió las bases como si no había un mañana, con el batazo de Bobby Shett para poner a su equipo una vez más arriba en el marcador. A estas alturas uno puede pensar que ya no podía pasar más nada espectacular, pero por favor, estamos en el mejor béisbol del mundo, y venía a batear el que es, sin duda alguna, el mejor jugador del negocio en la actualidad, y este respondía de la siguiente manera. Para la demencia total de Dodger Stadium, Shohei Ohtani pegaba su cuarto hit del juego y su segundo jonrón del partido, que volvía a poner la igualdad en el marcador en el cierre de la séptima entrada. La cosa se mantuvo allí hasta el inning 10, cuando una jugada perfecta de relevo puso en éxtasis a Los Ángeles. Nathan Lux batió un doble hacia el right field con Ty France corriendo desde la primera. Lo mandaron para el home, pero el tiro de Teóscar directo al corte, y Tommy Edman, relevando como se debe, mandó un disparo perfecto al plato para sacar out al corredor y mantener el juego empatado. En el inning 12, una jugada de esas curiosas y que generan desespero, los azulejos pusieron 3 corredores en las bases con 2 outs, y Dave Roberts mandaba a llamar desde el bullpen al super veterano Clayton Kershaw para apagar el fuego de esa entrada. Pero Clayton precisamente no era un lanzador de estos momentos, de hecho siempre le dieron bastante en las postemporadas. Pero esta vez, el veterano de 1000 batallas con los Dodgers dominó con un manso rodado que Edman manejó con maestría para salir del aprieto. Esto, señores, ya era oficialmente un maratón, y los innings iban pasando y cada vez se hacía más largo. En la entrada 14, todo el mundo, incluyendo el mismo Will Smith, creíamos que esto se terminaba con un batazo que el receptor de los Dodgers dio hacia lo más profundo del jardín central, pero que por unos metros no se fue. El hombre hasta había hecho un bat flip y todo, pero qué va. Los innings pasaban, a Shohei no lo querían ni ver pero ni en pintura, y todo esto nos llevó al inning 18. Los Dodgers empataron su propio récord del partido más largo en la historia de series mundiales. En 2018 llegaron a esta misma entrada contra los Mediarrojas de Boston. En aquella ocasión se terminó con un jonrón de Max Muncy, y esta vez lo que iba a pasar era esto. Right here. Freeman sends a fly ball to center field. Before the catch strikes me. Freddie Freeman, una vez más, en el clutch, como en el año anterior contra los Yankees, dejaba en el terreno a los azulejos con un cuadrangular solitario para la locura y delirio de la ciudad de Los Ángeles, que si ya lo tenían en un altar, bueno, ¿qué te puedo decir ahora? Lo iban a diosificar. La serie se ponía 2-1 a favor de los Dodgers, y ahora empoderados, caballero. Pero la pregunta sería, ¿seguirían dominando? En este juego, los encargados por abrir eran Shohei Ohtani por los Dodgers, quien en la noche anterior fue implacable ofensivamente, y por el otro lado Shane Bieber. Uno podría imaginarse que Bieber tenía todas las de perder, pero el juego fue completamente diferente a lo que podríamos imaginar.
Los Dodgers, inspirados por este titánico partido en la noche anterior, picaron adelante con fly de sacrificio de Kike Hernández en el segundo inning. Pero hubo un jugador que no se iba a dejar quitar lo que tanto había soñado desde pequeño. Vladimir Guerrero Jr. estaba inspirado por la fuerza de su padre y la de su abuela Doña Altagracia, y se paró allí frente al fenómeno. Jonrón de 2 carreras para poner arriba a su equipo en la alta de la tercera entrada. Los azulejos querían liquidar esto y en el séptimo, con hits de Varsho y doble de Clement, sacaron a Shohei Ohtani del partido. Y la mesa quedó servida para que Andrés Giménez extendiera la ventaja con un sencillo al left. Y un poco más adelante en la misma entrada, con rolling al infield, este partido estaba 4-1 a favor de Toronto. Bo Bichette y Addison Barger añadían sencillos impulsores cada uno para colocar el marcador por 5 carreras. Los Dodgers añadirían una más en el cierre del noveno, pero no pudieron evitar caer derrotados en su casa y dejar la serie nivelada a 2 partidos por bando. Ahora, el próximo ganador pondría en jaque a su rival, pero si lo hacían los azulejos, iban a regresar a casa para ganar 1 de 2, y los de Vladimir Guerrero Jr. no iban a desperdiciar esta oportunidad. Trey Yesavage y Blake Snell recreaban el juego 1 de esta serie y los azulejos atacaban pero de inmediato. Al primer picheo del partido, David Schneider se la sacó del parque al abridor de los Dodgers y acto seguido Vladimir Guerrero Jr. repetía la gesta para un back-to-back épico que abría el camino para los de Toronto. Trey Yesavage, por el contrario, vino cuchillo y eliminaba a todo lo que se parara en el home. Bueno, hasta que enfrentó a Kike. Jonrón para recortar la ventaja y este juego, señores, se ponía 2-1 y la emoción al 1000%. Pero Toronto quería llevarse esta serie a casa con 2 juegos por delante para ganar 1. Y en el siguiente inning, un fly de sacrificio de Ernie Clement trajo a Dalton Varsho al home para poner el juego 3-1. Yesavage continuaba con su exhibición de calidad, siendo un novato y demostrando que sabía manejar muy bien la presión, mientras su equipo lo apoyaba con 2 carreras más en el séptimo producto de un wild pitch y luego con sencillo de Bo Bichette. Mientras Yesavage salía del encuentro con 12 ponches en 7 innings, los azulejos agregaban una más con hit de Isaiah Kiner-Falefa en el octavo para marcar el score definitivo 6-1. Y ahora los Dodgers estaban contra la pared porque tenían que ir a Toronto a ganar 2 partidos y todo parecía que los azulejos estaban completando la faena. Pero si creías que lo habías visto todo en estos 5 juegos, no tienes idea del suspenso, emociones y espectáculo que nos iban a traer los siguientes partidos. La tensión se podía ver en el ambiente, sobre todo en algunas caras de jugadores de los Dodgers. Los abridores, los mismos del juego 2, Kevin Gausman versus Yoshinobu Yamamoto. En el juego anterior, el japonés cubrió la ruta con una clase magistral de picheo. ¿Qué iba a suceder ahora? Cabe destacar que en este juego 6, el manager Dave Roberts movió al segunda base Tommy Edman al center field para abrirle un espacio a un infielder que muchos habrían pensado que no iba a ser importante, pero que por algo lo estaban alineando y que iba a ser determinante en el campeonato. Hablo del nacido en Los Teques, Venezuela, Miguel Rojas. En la parte alta de la tercera entrada, con hombres en primera y segunda, Will Smith bateó un doblete por la raya del jardín izquierdo para abrirle el marcador. En esa misma entrada le tocó batear a Mookie Betts con 2 outs y las bases llenas. El hombre estaba frío y bateando por debajo de 200 en la serie, pero a un tipo como estos nunca lo puedes subestimar y pegó un batazo entre tercera y short para traer 2 rayitas y poner el juego 3-0. Los Dodgers parecían que estaban resucitando para empatar la serie, pero George Springer, quien había estado lesionado y volvía a la alineación en este juego, no iba a permitirlo tan fácilmente y conectaba tremendo hit para traer la primera para su equipo y ahora la distancia era apenas de 2 carreras. A pesar de recibir un doble de Vladdy Jr., quien era inspirado por ganarse ese título, Yamamoto prácticamente fue intocable por 6 innings donde le hicieron una carrera limpia y ponchó a 6. Dave Roberts, en uno de esos movimientos pequeños de los que poco hablan, sacó a Yamamoto del juego para preservarlo por si tenía que usarlo en el juego 7. Miguelito Rojas comenzaba a ser protagonista, sobre todo a nivel defensivo, haciendo una jugadita allí a mano limpia al mejor estilo de su majestad Omar Vizquel. Cuando el juego llegó a la novena entrada, Roki Sasaki era el encargado de terminar el partido y lo tenía controlado hasta entonces, pero el noveno inning fue una auténtica película de suspenso. Primero, el japonés le dio un pelotazo en las manos a Alejandro Kirk, quien tuvo que ser sustituido. Luego, vino un batazo que pudo haber cambiado el rumbo de la serie, pero una extraña casualidad lo impidió.
Addison Barger metió tremendo cable entre center y left. El corredor de primera sabía que iba a llegar con todo al home, pero la pelota terminó incrustada en la base de la pared y aunque todo el mundo corrió sin preguntar, los umpires válidamente declararon el doble por regla, lo que cambiaba una situación que pudo haber sido corredor en segunda sin outs y el juego 3-2 a corredores en segunda y tercera y el juego por 2 carreras. Una locura total, mis panas. Dave Roberts sacó del juego a Sasaki y trajo a Tyler Glasnow, el abridor del juego 3, para enfrentar a nada más y a nada menos que a Ernie Clement, que se cansó de batear en toda la postemporada. Sin embargo, se impuso la calidad y experiencia de Glasnow, quien lo dominó con un manso fly a primera base. Pero la amenaza continuaba y ahora en el bate de Andrés Giménez, quien tenía el empate en segunda con George Springer en el círculo de espera cuando sucedió esto. En una jugada electrizante, un batazo corto hacia el left field, Kike Hernández corrió de manera increíble, atrapó la pelota y lanzó al cuadro para agarrar a Barger, quien estaba tomando terreno de más. El detalle aquí, y por eso les dije que Miguel Rojas iba a ser protagonista defensivo esta noche, es que el tiro fue un short bound difícil, porque no fue el típico piconazo que levantas allí desde atrás hacia adelante con el guante, sino que la pelota buscó ir hacia la parte de atrás del cuerpo del venezolano, pero este con maestría se quedó con la esférica para meter un doble play de película y así cerrar con broche de oro el juego 6, que de paso empataba la serie y obligaba a un séptimo y decisivo partido de forma explosiva y emocionante. Y en ese séptimo juego no podía ser de otra forma que electrizante, dramático y lleno de momentos que jamás olvidaremos los que amamos este deporte. La pelota la tomaba por el lado del home club la experiencia y veteranía de Max Scherzer. Por el lado visitante, la monstruosidad y fenomenal habilidad de Shohei Ohtani. En el juego definitivo, donde no había un mañana y donde no había otro destino, ganar o morir. En el primer inning, Scherzer lo sacó sin problemas, pero hay que destacar un jugadón que se mandó Vladdy Jr. que si esa pelota pasaba, Ohtani fácil llegaba a tercera y luego con un fly de Freddie Freeman anotaba cómodamente en un pisa y corre. Shohei se metía en tremendo lío en el cierre del segundo cuando le congestionaron las bases con 2 outs, pero el loco metió tremendo chocolate a Andrés Giménez para acabar con la amenaza. Pero de la que no se iba a escapar era de la emboscada que le harían los azulejos al inning siguiente con el hit de George Springer y boleto a Vladimir Guerrero. Le llegaba un turno a Bo Bichette y al primer picheo swinging a fly ball, center field, look it up, that ball's gone! Le mandó un slider a lo más profundo del jardín central, gozándose el batazo con un bat flip al estilo de José Bautista en aquella postemporada. Springer y Vladimir levantaban los brazos en señal de victoria. La locura estalló en Toronto y la gente estaba saboreando desde temprano en el partido la posibilidad de quedarse con el título. Pero el drama se apoderaría de la ciudad canadiense y en la parte alta del cuarto episodio le trancaron la autopista a Max Scherzer con un out y Teóscar Hernández con la responsabilidad de traerse al menos un par de carreras. El loco pegó una buena línea al centro, pero Dalton Varsho se lanzó de cabeza para atrapar esa pelota de forma espectacular y aunque no pudo evitar el pisicorre de Will Smith, sí pudo evitar un mal mayor, porque si esa pelota picaba, bueno, la fiesta iba a ser de Los Ángeles. La locura en Toronto estalló cuando ese inning lo cerraba su pelotero franquicia lanzándose de cabeza en la raya de primera, demostrando entrega, compromiso y ganas de dejar el alma por su equipo. Este partido final iba a tener de todo y en la baja del cuarto Justin Wrobleski le recostaba 3 pelotas seguidas al cuerpo de Andrés Giménez y en la tercera se la terminó pegando, lo que no le gustó al venezolano, y las bancas se vaciaron y aunque la cosa no pasó a mayores, los ánimos ya estaban caldeados para poner mucha más tensión en este juego. Descontaron en el sexto episodio con un fly de sacrificio de Tommy Edman, pero los azulejos decían no papá, hoy no es para ustedes e inmediatamente subían una más al marcador con doblete de Andrés Giménez. El manager John Schneider trajo de una a Trey Savage para mantener a raya a los bateadores de los Dodgers y luego de un doble play espectacular 1-6-6-3 para cerrar el inning 7, en el octavo recibió un cuadrangular de Max Muncy que puso el juego por la mínima. El silencio de los fanáticos de Toronto fue brutal porque quizás presintieron que ese jonrón era un mal presagio para lo que se venía al siguiente.
Llegaría el noveno inning y los azulejos estaban a tan solo 3 outs de conquistar la Serie Mundial luego de más de 30 años, cuando lo lograron gracias al inolvidable jonrón de Joe Carter. Jess Hoffman ponchó al primer bateador Kike Hernández y la olla de presión del Roger Center estaba por estallar porque nada más faltaban 2 outs para el final. Quedaban por enfrentar a Miguel Rojas y a Shohei Ohtani. La gente de Toronto decía: nada fácil, salimos de Miguel Rojas y ahora nos fajamos con Ohtani. Pero el nacido en Los Teques, en mi amada Venezuela, tenía otros planes. Miguelito Rojas tronó un slider hacia las gradas del jardín izquierdo. Contra todo pronóstico, el infielder venezolano empató el partido para silenciar por completo el estadio y para hacerles explotar la cabeza a propios y extraños. Ni el manager Dave Roberts lo podía creer. Es que era una apuesta por un jugador que no había pegado un hit desde hacía un mes y que por algún motivo decidió ponerlo desde el juego 6 y es quien hizo el milagro de empatar este juego. ¿Qué clase de película, caballero? Pero todavía a esto le faltaban capítulos. En el cierre del noveno, el corazón se les iba a salir por la boca a todo Toronto y a Canadá entera, cuando Vladimir Guerrero Jr. dio una tabla por la parte más larga del estadio que se quedó corto. Pero todos creímos que se había ido. Dios mío, lo que hubiese sido este partido para mis hermanos dominicanos si se hubiese terminado de esta forma. Lo cierto es que Bo Bichette daba un hit y Blake Snell le daba 4 malas a Addison Barger, lo que lo sacaba del partido. Dave Roberts no quería comiquita y se trajo del bullpen al hombre que ya había ganado 2 partidos en esta serie y había lanzado el juego anterior, Yoshinobu Yamamoto, para enfrentar a Alejandro Kirk con hombres en primera y segunda y un solo out. Pero la comiquita se dio porque el japonés le pegó la pelota al mexicano y llenó las bases para que le llegara el turno a Dalton Varsho. No había otra cosa, jugar cuadro adentro era la única opción y todo el mundo tenía que morir por home. Hubo un movimiento que casi nadie menciona, pero en ese momento Dave Roberts, cual arquitecto, colocó una pieza que se volvería importante casi de inmediato. Sacó a Tony Edman del jardín central para colocar a Andy Pages y ya verán por qué eso fue importante. Yamamoto trabajó muy bien a Varsho y en cuenta de 1 bola y 2 strikes, el zurdo batió un rolling a las manos del amuleto de los Dodgers en ese juego, Miguel Rojas, quien con poco equilibrio lanzó la pelota al home, forzando al corredor y manteniendo la igualdad. Aquí pasaron demasiadas cosas. Primero, el lanzamiento fue complicado para Rojas porque casi pierde el balance. El hombre terminó ahí doblando las bisagras y pasando el susto de que si hubiese lanzado 1 milisegundo tarde, el corredor le llegaba safe. Por otro lado, el receptor levantó el pie un poco antes para recoger la pelota, pero lo regresó a tiempo para meter el out. Y por último, no sé si ustedes tienen la misma opinión que yo, pero Kiner Falefa, el corredor que estaba en tercera, yo no entendí por qué. Está bien que hay que cuidar la carrera, pero no arriesgó unos centímetros allí más en el momento de que Yamamoto hizo su picheo. Miren ahí donde está el tercera base, bien lejos del cojín. Yamamoto ni se acordaba que tenía un corredor en tercera y Kiner Falefa pegado en la base, que si agarraba medio metro más le llegaba quieto al home. ¿Qué dices tú? Aún así, el drama no terminaba, porque venía a batear Ernie Clement, quien estaba enamorado de esa zona allí entre center y left, y estaba dándole con la puerta de una iglesia durante toda la postemporada. Al primer picheo, mandó un batazo hacia la zona que ya les dije. Kike Hernández parecía bañado, perdido, pero de pronto apareció Andy Pages y con su altura y peso atropelló como un tren a Kike, a quien no le importaba otra cosa que no fuera que el cubano tuviera la pelota en el guante. Yo les echo un cuentico. Si hubiese estado Tommy Edman en el centro, ese choque hubiese estorbado a Kike y la pelota caía. Pasa es que Pages le lleva una morena en peso a Kike Hernández y lo mandó para un lado y él como si nada. Pero bueno, la cosa estaba igualada y este partido se iba dramáticamente a los extra innings. En el tope de la décima, los Dodgers trancaron la autopista una vez más en este juego y le llegaba el turno al hombre de la atrapada del suspenso, Andy Pages, quien tenía la oportunidad de bañarse de gloria, pero terminó fallando con un rolling hacia el campo corto que resolvió muy bien el gran fildeador que es Andrés Jiménez, forzando al corredor en el home. Y como si no había suficiente esquizofrenia en este juego, miren cómo fue el último out de esa entrada. Yamamoto seguía dominando en la loma y para el inning 11 el manager de los azulejos trajo a Shane Bieber al montículo. El loco dominó facilito a Miguel Rojas y a Shohei Ohtani, pero se puso abajo en la cuenta contra Will Smith y el careta respondió de la siguiente manera.
El receptor de los Dodgers dio jonrón para darle la ventaja a su equipo en un juego maratónico y emocionante que ya no sabíamos qué más nos podría traer. Pero el béisbol siempre tiene algo más que brindarnos. En el cierre del inning 11, Vladimir Guerrero recibía a Yamamoto con un doble por la raya del jardín izquierdo. El héroe de la ciudad nunca bajó los brazos y llegaba a la segunda diciéndole a sus compañeros: ¡vamos que sí se puede! La emoción subía cuando un toque de sacrificio movía a Vladdy a la tercera y un boleto a Barker ponía corredores en las esquinas con un out para que llegara al home Alejandro Kirk con la posibilidad del empate en la tercera y la de irse arriba en primera. En cuenta de 0 bolas y 2 strikes, los Dodgers, como nadie en los últimos 25 años, se coronaban campeones por segunda temporada corrida. Yoshinobu Yamamoto, con una actuación magistral, se llevó el MVP de la Serie Mundial y nosotros como fanáticos celebramos, más allá del equipo a quien le íbamos, que el béisbol revivió este año en su mejor esencia. En la pantalla está otra historia que te hará emocionar hasta las lágrimas, así que nos vemos ahorita mismo allí. Si esta te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego.